En The Home Depot tenemos el árbol ideal para que vivas la alegría de las fiestas a tu manera. Árboles con ramas que mantienen su forma sin necesidad de esponjarlas. Árboles que se conectan fácilmente, sin cables que se enredan. Árboles a la medida de tu hogar y hechos con materiales de alta calidad que se ven, se sienten reales y te acompañan muchas navidades. Encuentra el árbol perfecto para tu espacio y estilo desde $49.98. Porque tu manera de celebrar nos inspira todos los días. The Home Depot. Haces más. Logras más. Existen conflictos infinitos, o eso parece. Es el caso del contexto que presenta Siria, un escenario en el que se centraron todas las atenciones inicialmente durante la crisis humanitaria de los refugiados y que a día de hoy se encuentra situado este escenario en un segundo plano al verse solapado por otras realidades. Pero allí, en Siria, siguen pasando muchas cosas. Según Naciones Unidas, cada 8 horas fallece un niño en este país, en Siria. A este ritmo, el balance se eleva ya a 55.000 menores que han perdido la vida desde el comienzo del conflicto. Y de forma incuestionable, este verano 2021 ha sido uno de los más mortíferos para niños y niñas en Siria. 45 han muerto o resultado heridos. La ONG World Vision insiste en denunciar esta situación, sobre todo después de conocer la muerte de 2 niños desplazados en las cercanías del campo de Idlib al-Abrar en Siria. Ambos perdieron la vida por los efectos de 2 artefactos explosivos sin detonar. Y este accidente afectó a 5 niños que forman parte del proyecto de educación informal de World Vision que se desarrolla en esta zona desde mayo de 2021. Eloisa Molina es coordinadora de comunicación de la ONG. Eloisa, ¿qué tal? Bienvenida a Contraparte. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, por seguir poniendo el foco, ¿no? Como decías tú al principio, en la crisis siria, que parece que se nos olvida que está ahí, pero lamentablemente tenemos que seguir teniéndola muy presente. ¿Cuántos años van ya? 10 años ha cumplido este año, y 10 años que no nos hemos cansado de hablar de Siria, de hablar de los efectos que está teniendo el conflicto, de la importancia que la comunidad internacional ponga el foco, de la importancia que todas las partes implicadas protejan, ¿no?, a la infancia, a los niños y niñas, porque, bueno, al principio hablábamos de una generación perdida, pero lamentablemente estamos hablando ya de varias generaciones. Uh-huh. La infancia, por tanto, es evidente que sigue sufriendo y mucho en Siria. Sí, lamentablemente, bueno, pues desde ataques directos, como mencionabas, como hemos tenido que lamentar ayer, que han sido 2 niños en este caso que forman parte de nuestros proyectos, que conocíamos, que trabajábamos con ellos. Entonces ha sido un golpe, la verdad es que bastante duro para nuestra organización. Pero al final es un poco lo que siempre pasa, ¿no? Ha sido un golpe duro también porque le ponemos cara, nombre y trabajábamos con ellos de la mano, pero no son solo ellos 2, ¿no? O sea, son decenas de niños que sufren las consecuencias de un conflicto que se alarga ya demasiado en el tiempo, desde el asesinato directo, ¿no?, como puede ser en bombardeos, hasta mutilaciones, hasta otras formas de vulneración de sus derechos, como puede ser el matrimonio infantil, etcétera. Son muchos peligros a los que se enfrenta la infancia en Siria y muchas vidas, ¿no?, que se están perdiendo ya directamente o indirectamente al perder la infancia a muy temprana edad. Este hecho, el que finalmente afectó a 5 niños que forman parte del proyecto de educación informal, para entendernos, la explosión de este artefacto que se encontraba, bueno, pues en las inmediaciones donde estos niños habitualmente juegan, y que finalmente consideraron ellos mismos que se trataban de un elemento más para jugar, y que fue una decisión que ya conocemos el letal resultado. Este hecho es más frecuente de lo que podemos llegar a pensar, Eloisa.
Mucho más frecuente. Y estamos hablando de las inmediaciones de una escuela, de unas casas en las que viven niños, que hay artefactos explosivos que no se han detonado y los niños, bueno, pues los tienen al alcance. Es mucho más frecuente y de hecho en este proyecto concreto, ¿no?, de educación informal que arrancó en mayo, ya estábamos llevando a cabo sesiones con los niños y niñas sobre cómo identificar estos artefactos, qué se puede tocar, qué no se puede tocar, cómo de peligrosos son. No solo con los niños, también con nuestros propios compañeros en terreno, porque tenemos que tener en cuenta que es que conviven a diario. ¿Qué pasa? Hay que saber diferenciar cuáles no han sido detonados y cuáles sí, pero claro, estamos hablando de niños de 7 años, ¿no? En este caso, uno de ellos tenía 7 años, el otro 11. Entonces, pues tampoco tú puedes formar, puedes enseñar, pero nunca estás seguro, ¿no?, que un niño va a saber diferenciar este tipo de qué es un juego, qué es un juguete, qué no, porque al final tenemos que tener en cuenta que los niños con los que estamos trabajando no tienen juguetes, ¿no?, como nosotros imaginábamos. Juegan pues con las cosas que ellos mismos pueden construyen sus propios balones, construyen sus propios juguetes, entonces utilizan pues materiales que encuentran por la calle. Ellos no se dan cuenta de cuándo ha sido un artefacto sin detonar. Entonces sí, ocurre mucho, tanto accidentes, ¿no?, de este tipo, como, bueno, accidentes si se le puede llamar así, sí, hasta bombardeos directos. En junio, precisamente en esta misma zona, también tuvimos un bombardeo que afectó a una de nuestras tiendas, ¿no?, una de nuestras tiendas de campaña, donde también llevamos actividades educativas para 55 niños y niñas, y en junio sufrió un ataque en un bombardeo directo. Menos mal que en el momento del bombardeo no había niños y niñas dentro, pero si no hubiésemos lamentado la muerte de todos estos niños. Y en estos momentos, con la situación que se vive en Afganistán, es misión casi imposible despertar la sensibilidad de los gobiernos internacionales, ¿no?, porque están mirando hacia otro lado. Eso es, al final, con este tipo de emergencias siempre, ¿no?, las emergencias prolongadas, las emergencias que pasan a ser silenciosas a largo plazo, pues son muy peligrosas por eso mismo, ¿no?, porque parece que se pierde el foco desde las personas a pie, hasta los medios de comunicación, hasta los gobiernos, hasta empresas que financian, ¿no?, pues empresas que financian proyectos de desarrollo que tienen una cantidad de dinero estipulada, pues por ejemplo a raíz de ahora lo que ha pasado en Afganistán, pues se pone ahí el foco, ¿no? Entonces se pone el foco en este tipo de emergencias. Sin embargo hay otras que siguen años tras años acumulando y pierde la importancia. Sin embargo, bueno, pues no debemos olvidar que dentro de este país viven niños y niñas y bueno, gran parte de ellos viven desplazados, igual que sus familias, desde hace muchos años, en campamentos de desplazados, lejos de sus hogares, lejos de una escuela, lejos de un centro sanitario, y son infancias que es muy difícil que vuelvan a recuperarse, pero sí que podemos evitar que más niños, ¿no?, caigan en este olvido. Por lo pronto, la ONG World Vision, a la que representas como coordinadora de comunicación, ha suspendido las operaciones durante los próximos días en este centro educativo informal, donde se estaba desarrollando este proyecto que permitía a estos menores por lo menos tener un mínimo contacto, ¿no?, con el mundo escolar. Eso es, y entre ellos también. Muchas veces estos centros educativos no formales, siempre decimos esto porque no sustituye una educación, no sustituye un colegio, pero también les permite interactuar, especialmente ahora con la pandemia de la COVID-19. Este espacio es un espacio en el que pueden ver otros niños, pueden salir de sus tiendas, también pueden tener contacto con otros adultos que no sean sus responsables directos, de tal forma que ante vulneraciones de sus derechos, miedo a que vayan a ser formar parte de un matrimonio infantil, puedan hablarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, en este momento hemos tenido que suspender las operaciones, especialmente a revisar que estemos en un espacio seguro, coordinar con el personal. Bueno, sabéis que en este tipo de contextos hay personal responsable de desactivar las minas y controlar este tipo de materiales. Entonces tenemos que evaluar la zona, posibles riesgos adicionales
y suspenderlo momentáneamente. Entonces los niños y niñas, pues mientras se quedan aislados, se quedan desprotegidos, sin contacto y una vez más, ¿no?, teniendo que parar su vida. Además, por otra parte, tenemos que continuar especialmente con el apoyo psicosocial, no solo a la familia afectada directamente, no solo a los padres, madres o hermanos de estos niños, sino también a sus compañeros y amigos, ¿no?, que han perdido una vez más, han perdido un amigo o una amiga, y el apoyo psicosocial es fundamental para estos niños y niñas. ¿Y de quién depende revertir esta situación? Es decir, que los campos de juego, las mezquitas, los patios escolares, los campamentos y las comunidades para los niños y niñas no sean tan inseguros. Bueno, pues nosotros, World Vision, una vez más, ¿no?, siempre hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas en el conflicto, desde las partes implicadas hasta Organización de Naciones Unidas, hasta estados implicados también de alguna u otra forma, que se vele por el derecho internacional, que se vele por los derechos de la infancia, y que, bueno, pues aunque a veces da un poco de pena, ¿no?, decir que estamos yendo a mínimos, pero es verdad, al menos respetemos esos espacios seguros para los niños, respetemos que las organizaciones tengan acceso a las zonas más inseguras, más vulnerables, para seguir ayudando, para seguir entregando ayuda humanitaria, y es que se respete el derecho internacional y estos espacios. El conflicto sirio tiene que terminar, estamos hablando de una década, tenemos que, bueno, pues que todas las partes implicadas se comprometan a que la infancia tenga un futuro, porque ya no podemos esperar más, ¿no? Yo creo que Siria ya ha sufrido suficiente, ya tenemos que poner el foco allí, a pesar que haya otros contextos, como hablábamos al principio, que también nos hacen estar pendientes. Para cerrar esta conversación, Eloisa, ¿en qué consistía? ¿Cuáles eran los ejes fundamentales de ese proyecto de la ONG World Vision, que ahora se paraliza, de educación informal, y que suponemos que se retomará cuando se pueda? Bueno, pues son los que nosotros, dependiendo un poco del contexto, del momento, nosotros llamamos espacios seguros para niños. Son unos espacios que depende, bueno, pues puede ser una tienda de campaña, como es este caso, o pueden ser, bueno, un poco más armados, ¿no? Son unos espacios en los que los niños y niñas que forman parte de nuestros proyectos pueden acudir a diario, y en esos espacios, pues, por una parte juegan con otros, con sus pares, ¿no?, con niños y niñas, que es fundamental el derecho al juego, pero también tienen acceso a una educación no formal. Estamos hablando de niños que puede que haya 10 años, o sea, hasta 10 años hace que no van al colegio. Entonces, mantener un mínimo de conocimientos básicos, lectura, escritura y la parte matemática, un mínimo. Y luego, por otra parte, el apoyo psicosocial que hablemos, ¿no? Que haya unos adultos de referencia y que puedan intervenir tanto en traumas vividos, situaciones vividas, y protegerles frente a amenazas como, bueno, pues eso, como decíamos, un matrimonio, un trabajo infantil, ¿no? Trabajos que ponen en riesgo su integridad física y psicológica, puedan tener contacto con estos adultos y que haya una forma de protección. Como decía antes, que se ha visto muy agravada desde la COVID-19, porque son niños que han pasado un aislamiento mayor aún, si cabe. Entonces, son imprescindibles estos espacios y tenemos que seguir trabajando en ellos. También resulta imprescindible denunciar estas situaciones y sumarnos desde aquí, desde Contraparte, este espacio de derechos humanos y solidaridad, a esta denuncia de la ONG World Vision, de la que es coordinadora de comunicación Eloisa Molina. Eloisa, gracias, un saludo, un abrazo para todo el equipo. Muchísimas gracias a ti.